Buenas tardes. A continuación, presentaremos el proyecto de mentoría de monitoreo de espacios verdes, correspondiente a la diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus aplicaciones. El grupo está conformado por María Candelaria Arpajou, Gisela Brunetto, Virginia Romero Messein y Williams Gremolich. El objetivo general de este trabajo es monitorear de una forma automatizada los espacios verdes de la ciudad de Córdoba, a partir del procesamiento de imágenes satelitales provenientes de Sentinel-2. Esto nos permitirá hacer un seguimiento de los parques y las plazas, con el fin de identificar el estado de su vegetación y proporcionar una alerta temprana. Conocer el estado de estos espacios es fundamental para establecer las bases y herramientas dirigidas a la solución de problemas territoriales, la prevención de riesgos naturales, etc. Después de un análisis de los datos proporcionados a partir de las imágenes satelitales, esperamos poder identificar el estado de la vegetación de los espacios verdes para proporcionar una alerta temprana y concentrar los recursos únicamente donde haga falta. El monitoreo de espacios verdes además tiene algunos alcances y limitaciones. En relación a los alcances, se podría observar a través del monitoreo si el crecimiento urbano incide en las áreas verdes. También se podría conocer el estado de la vegetación o detectar la vulnerabilidad en áreas protegidas, realizar un seguimiento de los cambios de uso de suelo, conocer la variabilidad del clima y analizar cómo incide en las áreas verdes. En cuanto a sus limitaciones, los espacios verdes muy pequeños quedan fuera del alcance del satélite. También la actualización de las imágenes no puede hacerse en tiempo real, y el nivel de nubosidad afecta a las imágenes sobre la zona de interés. Además, para analizar las zonas de interés, es importante señalar que a partir de una imagen satelital se hace un recorte, como podemos ver en la figura de la derecha, y en la figura de la izquierda podemos ver que se divide en pequeños cuadrantes. Entonces cada espacio verde está comprendido por varios de estos cuadrantes que tienen un contenido espectral, distribuido en un conjunto de longitudes de onda que pertenecen al espectro electromagnético con el cual se conformará el dataset. Con respecto a la conformación del dataset, se genera el recorte de la zona de interés a partir de la imagen satelital. Luego se procede a aplicar la máscara de nubes, la cual nos permite descartar las áreas afectadas por mucha nubosidad, y finalmente se genera el dataset con sus correspondientes bandas e índices. Bien, con respecto a las características del dataset, este dataset generado incluye en cada una de las filas un espacio verde, y en sus columnas posee los diferentes estadísticos relacionados con los valores de las bandas, que van de la B1 a la B12, y que son provenientes de los sensores del instrumento de medición. Además se incluyen los diferentes tipos de índices calculados a partir de los valores de dichas bandas, como por ejemplo el NDVI, que es el índice de vegetación diferencial normalizado, y otros datos geográficos, como por ejemplo el raster, la presencia o no de nubes en la imagen, etc. En relación a las variables de interés seleccionadas para el estudio, se eligió en este caso la media del NDVI, la media del NDWI, que es el índice diferencial de agua normalizado, y la media de dos bandas, la B4, que es la que corresponde al color rojo, y la B8, que es la que corresponde a la región infrarroja cercana. Bien, en relación a las distribuciones y los outliers de estas variables de interés, trabajamos con gráficos de caja que permitían identificar los outliers presentes en cada una de dichas variables, y también distribuciones, se estudió mejor dicho las distribuciones de cada una, asociándolas con distribuciones normales o sesgadas. A modo de ejemplo, se analizó la mediana del índice de la variable Bari-Green, que correspondía al Parque de las Tejas, en función de los años. Se ve en el gráfico de la izquierda, este presente acá, que para la fecha para el año 2021, en el mes de abril, hay un dato atípico que rompe justamente la estacionalidad de los otros, presentes en los otros años. Si nos fijamos cuál es la razón, digamos, de la presencia de ese outlier,
se puede ver en la imagen de la derecha una gran presencia de nubosidad, la cual no fue eliminada por la máscara de nubes y fue lo que generó, digamos, la presencia de este outlier. Bueno, por otra parte, en cuanto a los valores faltantes, observamos que las 4 variables elegidas tienen aproximadamente un 20% de valores faltantes, tal como muestra el gráfico de la izquierda. El gráfico del centro nos permite analizar la falta de datos por estaciones, reflejando una mayor falta de datos durante el verano. El heatmap, que es el gráfico que se encuentra a la derecha, demuestra que el tipo de correlación es positiva entre los datos faltantes de cada variable, lo cual implica que si una variable tiene datos faltantes, en la otra definitivamente también los tendrá. Bien, por otra parte, respecto a la distribución condicionada, observamos un comportamiento errático de las variables NDVI condicionada al tiempo. Por esta razón, no sería posible asignarle una distribución de probabilidad determinada en estas condiciones, y en consecuencia no sería correcto en una primera instancia imputar los datos faltantes según los métodos estudiados hasta el momento. Ahora analizaremos las series temporales, también un tema importante. Bueno, en un principio una serie temporal es una asociación de datos medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente, y además es estacional cuando podemos observar en ella un patrón sistemático que se repite periódicamente. A continuación estudiaremos el espacio verde Parque Sarmiento entre las fechas 3 del 1 del 2017 al 17 del 4 del 2022. En los gráficos de la derecha se puede identificar claramente un máximo y un mínimo de valor por cada año, según la estación. Y también se observa que más allá de la variabilidad representada por las cajas de los gráficos, estas cantidades no presentan cambios abruptos a lo largo del periodo que estamos analizando. Bueno, y además a través del gráfico de línea podríamos decidir en qué estación se produce un valor o comportamiento atípico. Con respecto a la estacionalidad, en las figuras observamos un patrón de repetición cíclico y los diagramas de cajas mensuales son diferentes entre sí. Esto indica un comportamiento estacional de las variables en estudio. Claramente, las estacionalidades no son todas iguales. Para la media de NDVI observamos que durante los primeros 4 meses del año los valores van en aumento, mientras que los 4 meses posteriores van en baja y luego vuelven a crecer en los últimos 4 meses del año. Para la media de Gary observamos un comportamiento inverso a la del NDVI. Por otra parte, las distribuciones de la máxima de NDVI son distintas entre estaciones de un mismo año, pero se ve un comportamiento similar entre los años. La siguiente. Curación de datos. En cuanto a la curación de datos, podemos seguir distintas metodologías. Algunas de ellas están divididas en recetas. Digamos, receta A, primero se desechan valores nulos, luego se filtra la nubosidad menor al 10% y por último se remueven los outliers a nivel general. Otra receta sería la receta C, donde primero se remueven los outliers a nivel estacional, sin refinar por año. Luego se imputan los valores nulos a nivel estacional y por último se filtra la nubosidad menor a un 20% y menor a un 40%. Como podemos observar en la tabla, que las recetas C y D pierden menos cantidad de datos. Conclusiones. Para finalizar, podemos ver que los datos obtenidos se vieron afectados por la presencia de nubosidad, lo cual se ve reflejado en la variable que la identifica. Al analizar los datos faltantes y las imágenes que les corresponden a los espacios verdes, sin datos, a simple vista se puede apreciar en las imágenes la presencia de mucha nubosidad, que al procesarla con la máscara de nubes, esta descarta los datos para los espacios verdes. En relación a la relevancia de las variables, para seleccionarlas se las agrupó en función de cómo correlacionaban y se eligió una de cada grupo conformado. Por último, en el caso de la curación de datos, podemos concluir que seleccionando una metodología adecuada podemos recuperar gran cantidad de los datos faltantes y tener un dataset más completo para los algoritmos de predicción.